Seguimos en Justicia en Primera Persona, este es el último bloque. Y bueno, vamos a hablar de un tema más que polémico, ¿no? Este último fallo de la Corte de Nación que le ordena al Estado a pagar, ¿no?, ese 15% que debía de la coparticipación federal a 3 provincias. Bueno, estamos con un especialista para hablar de este tema. Buenas tardes, estamos con el doctor, buenas tardes, buenas noches, ya no sé qué día es hoy. Estamos con el doctor Bruno Tondini, que él es el director de la especialización de Derecho Tributario de la UCALP, de la Universidad Católica de La Plata. Muchísimas gracias por venir. Bruno ya es también como de la casa, porque ha venido en otra oportunidad. Sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, vamos a hablar un poco, después de temas que hacen tanto a la personalidad y demás, bueno, nos toca hablar un poco del tema del dinero, el bill metal, como se dice por ahí. Bueno, nos toca hoy hablar un poquito de este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de mediados de noviembre, que resurge incluso ayer, que hubo un decreto de necesidad de urgencia de la Presidencia de la Nación, ratificado por todos los ministros, que puso en marcha lo que dijo la Corte. En breves palabras, la Corte lo que hizo fue, de la masa coparticipable que le había sacado a las provincias, ¿sí?, ese 15%, que se había, digamos, desde 1992, por la situación de crisis absoluta del ANSES, que no tenía para pagar la jubilación. Nosotros ahora, digamos, vemos al ANSES como un órgano del Estado fuerte, con un fondo importante, justamente de acreencias para pagar jubilaciones y demás, pero en 1992 estaba quebrado. Entonces, hay un acuerdo entre el Estado Nacional y las provincias, y bueno, a partir de ese acuerdo se decide que el 15% de la masa coparticipable va a financiar el sistema jubilatorio. Eso se va haciendo, ratificando en 1993 con el Pacto Federal entre los gobernadores y la Nación. Bueno, se va, digamos, prorrogando con acuerdos entre la Nación y las provincias en forma prácticamente constante, hasta que en 2006 las provincias deciden, digamos, no avanzar en estos acuerdos. ¿Y qué hace la Nación? La Nación decide en forma unilateral, que es lo que la Corte ha declarado como inconstitucional, dictar una ley que prorrogaba este sistema. Entonces, concretamente, el artículo 76 lo prorrogaba el sistema, seguía absorbiendo ese 15% de la masa coparticipable para el ANSES, y bueno, ¿qué planteó? Córdoba, la provincia de Córdoba, tal vez es la más conocida por todos a la luz del proceso electoral reciente, pero también San Luis y Santa Fe, en tercer término, Claro, recurren a la justicia. recurren a la justicia, siguen todos los pasos, esto llega a la Corte Suprema de Justicia y la Corte decide, a mediados de noviembre, 15, decide declarar la inconstitucionalidad de este artículo. ¿Y cuál es la consecuencia de declarar la inconstitucionalidad del artículo? Que es tal vez lo más importante. Dice, bueno, a partir de ahora, de acá en más, ese 15% no se le puede sacar más a las provincias, a todas. Entonces, bueno, ahora todas las provincias que van a tener mayor dinero fruto de la coparticipación. Entre ellas, obviamente, nuestra estimada y querida provincia de Buenos Aires, que tan relegada está, fruto de aquella ley de coparticipación vigente, que eso es otro tema que ahora vamos a abordar. Pero bueno, en principio, de acá para adelante, ese 15%, en vez de quedárselo al ANSES, va a las provincias. O sea, más fondos para las provincias para poder desarrollar obra pública y sanear algunos déficits que cada 3 meses tiene que ir haciendo de acuerdos con la Nación sobre préstamos que le ha hecho la Nación y demás para solventar ciertos gastos. Ahora, te hago una pregunta, Bruno. El fallo fue respecto de esas 3 provincias. De esas 3 provincias. Pero se leía entre líneas que debía ser para todas las provincias. El fallo para adelante, en definitiva, va a ser para todas las provincias, porque le dice que de ese 15% se les devuelva a todas. Ahora bien, ¿y este decreto de necesidad de urgencia? Claro, el decreto de necesidad de urgencia dice, bueno, lo dice así, dice para estas 3 provincias, y en los considerandos del decreto de ayer, del DNU de ayer, dice, bueno, pero la presidencia, ¿no?, dice, bueno, pero evidentemente esto en breve término va a ser trasladado a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad autónoma, un poco tratando de capear el espíritu del fallo, que si bien obviamente el fallo es solamente para los que hacen el reclamo, digamos, tiene efectos que vamos a ver que incluso desde lo político, la Corte toma una función en cierta forma de
señalar cuestiones que son constitucionales y que por ende son políticas que hay que llevar adelante, como por ejemplo, dice concretamente en el fallo que hay que poner fin a este vacío legal que tiene el sistema argentino de coparticipación, que data digamos, que es anterior a la reforma constitucional, que la Constitución establece... En el 94. Exactamente, en el 94 dice, bueno, hay que modificar el régimen de coparticipación, hay que hacer un nuevo régimen, incluso lo dicen las cláusulas transitorias. Bueno, eso quedó ahí. Pasaron 20 años y la Corte dice, pasaron 20 años, el tango dice que 20 años no son nada, para la Corte es algo, sí. Y le está diciendo, bueno, no es una cuestión, no puede, lo dice claramente la Constitución, no se puede argumentar razones de orden de concertación política. Se debe buscar el acuerdo entre las provincias para generar una norma legal que supla ese vacío y se establezca un nuevo régimen de coparticipación. Lo dice el fallo, es otra de las cuestiones que, digamos, surgen del fallo. Obviamente, la otra, digamos, primera cuestión, la restitución del 15. Sí. Otra cuestión es el tema de la coparticipación. Y la otra, tal vez la más importante de todas, es que le pone un plazo de 120 días a la Nación, que eso no está en el decreto de necesidad y urgencia, eso quedó, va a seguir discutiéndose aparentemente. No se habla de plazos, en el DNU para la restitución de todos los fondos desde el 2006 a hoy. Claro, ahí se estaba hablando de 100.000 millones de pesos. Claro, ¿no? 135.000 billones de pesos en total. O sea, estamos hablando de una suma importante, de más de 10.000 millones de dólares. Claro. Entonces, digamos, para eso la Corte dio 120 días para que se negocie la forma y los plazos en los cuales la Nación le debe restituir esos fondos a las provincias reclamantes y obviamente... Claro. Viene atrás el reclamo de las demás. Exactamente, viene atrás el reclamo de las demás. Esto parece la de los Michu en cuanto a los fondos buitre y esa. Obviamente las provincias no son fondos buitres, claro. Pero digo, el mecanismo legal para los que están en la cuestión es muy parecido. O sea, las otras provincias van a adherir seguramente a este reclamo. Entonces, concretamente le da 120 días para renegociar plazos y forma de pago de esa masa de dinero importante del 2006 para acá. Es un tema importante en definitiva, ¿por qué? Porque es digamos, tuvimos la reforma del Código Civil. La ley de coparticipación no es un código civil, pero creo que es una de las normas fundamentales de distribución de fondos y en definitiva del manejo de los ingresos y recursos públicos de nuestro país. ¿Sí? O sea, sin una norma legal es como que, digamos, no podemos presentarnos ante el mundo dando cierta confianza. Entonces, bueno, la Corte ha tomado eso y ha dicho, bueno, pónganse de acuerdo. Así es. Entonces, esto genera un montón de comentarios, especulaciones. Lo cierto es que hay que esperar a ver cómo avanza todo esto. Sí, seguramente ahora los nuevos tiempos políticos después del 10 de diciembre generarán un nuevo espacio de discusión. Hay nuevos gobernadores, obviamente un nuevo gobierno nacional, pero sin ningún lugar a dudas, esto invita a que en el año próximo tengamos una fuerte discusión sobre el federalismo fiscal, hacia dónde queremos ir, cuál es la situación de las provincias y demás, y seguramente el año próximo, allá por marzo, estaremos organizando, junto con un poco las otras instituciones de aquí de la Ciudad de La Plata que nos acompañan. Yo dirijo la especialización en Derecho Tributario de la UCALP, pero también tenemos un muy buen vínculo con la Asociación de Estudios Fiscales, la Asociación Bonaerense y la sección de Derecho, la dirección, perdón, y el Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de aquí de La Plata. Así que seguramente para marzo-abril pondremos esto en discusión para suministrar también, como en el primer bloque hablaban de una cuestión, digamos, de proyección legal, nosotros en esta humilde cuestión que no tiene tanto cariz humano, pero paradójicamente sí, porque con recursos es con que se garantizan derechos, bueno, tal vez plantear alguna posibilidad de sugerir cómo podría ser ese sistema para nosotros. Y seguramente lo vamos a estar invitando para el próximo programa. No, bueno, lamentablemente ahora ya nos quedamos sin tiempo y le agradecemos mucho, doctor. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes siempre por invitarme. Saludos. Hacemos la última pausa y estamos ya con el tramo final de Justicia en Primera Persona.